Hola hermanos, feliz día. Bienvenidos a nuestro culto dominical de hoy domingo 2 de mayo. Bueno, ayer fue Día del Trabajador. Les extiendo una felicitación a todos los trabajadores. Y bueno, espero que hayan descansado y disfrutado su día. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, primeramente sabemos que estamos de manera remota, pero unidos en el mismo espíritu. Así que los invito a inclinar sus rostros y vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das descanso. Gracias por este nuevo día, esta mañana, donde tus misericordias, Señor, tu amor y tu fidelidad se renuevan. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón primeramente agradecido por lo que tú eres y por lo que haces en nuestras vidas, pero también con un corazón, Señor, que reconoce que te falla a diario, que reconoce, Señor, que peca contra ti desde que abre los ojos en la mañana o incluso en nuestros pensamientos de noche, Señor. Pero recordamos tu palabra donde nos dice, Señor, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Y en eso nos aferramos, Señor, en que tu palabra es fiel, que tú no cambias, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y que somos perdonados por tu gran amor, Señor, y por el sacrificio que hiciste en la cruz. Señor, gracias. Gracias porque podemos venir ante ti, Señor, y tener no solo perdón de pecados, Señor, sino la libertad de pedir, la libertad, Señor, de llamar, de buscar, y sabemos que hallaremos en ti, Señor, no solamente perdón, sino gracia, amor, la palabra oportuna, Señor, el oportuno socorro, la fuerza, la esperanza. Gracias, Señor, porque no hay mejor confianza que estar en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, les voy a invitar a que alabemos al Señor juntos, pero primero quiero leer el Salmo 95. Que tiene como título Cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamándole con cánticos, porque Jehová Dios es grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Los invito a alabar al Señor como dice este salmo. Me gusta estar en tu casa. En la siguiente alabanza, queridos hermanos, celebremos a nuestro Señor Jesucristo, gocémonos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso tiene que cantar fuerte esta hermosa alabanza, me gusta estar en tu casa.
Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas es danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Mis piezas es danzar, mi corazón cantar. Me das razón para gozar, gozar. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. El Dios que adoramos en la siguiente alabanza. Y qué hermoso, queridos hermanos, que tenemos un Dios que adorar, ¿cierto? Qué hermoso tener un Dios todopoderoso y soberano. Y dentro de lo que nos ama nuestro Dios está su misericordia. Cantemos fuerte, queridos hermanos, cantemos todos juntos esta hermosa alabanza, el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo
yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Bueno, hermanos, ahora los invito a que oremos por la salud, por los enfermos, por el trabajo, por provisión, por la familia pastoral, por los diáconos de la iglesia, por los distintos ministerios. Recordando lo que hace un momento leíamos en el Salmo 95, pero el versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Así que podemos estar confiados en que nosotros como sus ovejas vamos a ser muy escuchados. Recuerdo que hace un par de semanas mi hija Camila comenzó a caminar. Y ahora anda por toda la casa, pero en estos días me conmovió mucho porque ella siempre me busca y me extiende la mano. Porque ella se siente más segura caminando de mi mano. Y yo creo que así como ella de bebé tiene tanta confianza en su madre, yo creo que debemos imitar eso, de que sabemos que tenemos un Padre Celestial en los cielos que nos sostiene de su mano. Y qué mejor mano que nuestro Creador, quien nos amó tanto, que dio su vida por nosotros y en quien podemos estar lo más confiado posible. Y esa situación me hizo recordar Isaías 41, donde dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que los invito a que oremos por nuestra iglesia, por la familia pastoral, por los ministerios, los diferentes ministerios que conforman nuestra iglesia,
también por los enfermos, por el trabajo, por la provisión. Y bueno, comencemos. Bueno, Señor, seguimos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nosotros, como pueblo escogido, como hijos de Dios, como ovejas de tu prado, Señor, podemos venir confiadamente ante ti, Señor, e interceder unos a otros. Señor, pedirte primeramente por la familia pastoral, Señor, Pastor Ricardo Vázquez y su esposa, por sus hijos, Señor, que tú los sustentes, que tú le hagas crecer más en amor, por los hermanos, Señor, y primeramente por ti. Que, Señor, tú les des fuerza, sostengas su mano para continuar con tan ardua labor. Padre, también te quiero pedir, Señor, no solo por la familia pastoral, que es uno de los pilares de nuestra iglesia, Señor, sino también por los diáconos, que día a día trabajan, Señor, con amor para servirte no solo a ti, Señor, sino a nosotros, sus hermanos. Te quiero pedir, Señor, por cada ministerio que conforma la Alianza de Reñaca, Señor, por el ministerio de varones, por el ministerio de damas, por el ministerio de jóvenes, Señor, ministerio de comunicaciones, Señor, que seas tú guiando cada paso que demos, que seas tú llenándonos de sabiduría, Señor, que reine ante todo la oración y que recibamos siempre tu dirección para hacer tu buena y agradable voluntad, Señor. También te queremos pedir, Señor, por los enfermos, por todas las personas, Señor, todos los hermanos que se encuentran en una situación difícil, que sus cuerpos están decaídos, que sus cuerpos están afligidos, Señor, que tú le des no solamente el ánimo, sino también los medios para que puedan salir adelante, Señor, y que si es tu voluntad, Padre, tú sanes completamente sus cuerpos. También te queremos pedir, Señor, por aquellos hermanos que se encuentran en situación difícil y nos aferramos a tu palabra, Señor, que dice que si aún tú provees las aves del cielo, nos vas a proveer conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cante al Señor una hermosa alabanza, queridos hermanos. Cantémosla a nuestro Cristo, a nuestro Rey. Nadie es como tú. Y así es, queridos hermanos, nadie es como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que cantemos con fuerza, cantemos con muchas ganas. Cante al Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la
sonar de tu nombre, canto con gozo mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar su poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Muy buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartir la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 al 8. Decir primeramente que comenzaremos a reflexionar durante este tiempo sobre una serie de capítulos o pasajes del libro de Deuteronomio, para poder también conectarnos con la palabra de Jesucristo, los dichos de Jesús, que por supuesto deben estar conectados porque son palabras del Señor que nos van guiando y orientando. Hoy día vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 al 8, donde hablaremos sobre algunas cosas específicas que en este libro, en el inicio del libro, son importantes reconocer a partir de el cambio de escenario que vive el pueblo de Israel. Luego voy a explicar algunas cositas más. Vamos a dar lectura a la palabra y vamos a tener un momento de oración posteriormente. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán, es decir, en el Arabá, frente a Suf, entre la ciudad de Parán y las ciudades de Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Por la ruta del monte Seir hay 11 días de camino entre Horeb y Cades Barnea. Versículo 3. El día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado por medio de él.
Poco antes, Moisés, dice el versículo 4, había derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que reinaba en Astarot y en Edrei. Versículo 5. Moisés comenzó a explicar esta ley. Es interesante eso del versículo 5. Moisés comenzó a explicar esta ley cuando todavía estaban los israelitas en el país de Moab, al este del Jordán. Les dijo, versículo 6, cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios nos ordenó: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Versículo 7, pónganse en marcha y diríjanse a las regiones montañosas de los amorreos y a todas las zonas vecinas, el Arabá, las montañas, las llanuras occidentales, el Negev y la costa, hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río, el Éufrates. Versículo 8. Yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se le daría a los antepasados de ustedes, es decir, una promesa entregada a Abraham, Isaac, Jacob y a sus descendientes. Ese es el texto que vamos a analizar en esta mañana. Oremos al Señor. Padre amado, dirígenos con tu Espíritu Santo en esta mañana, que tu presencia lo llene todo, lo guíe en medio de cada hogar de los hermanos que van a escuchar esta palabra. Nos guíe con tu Espíritu Santo para poder seguir caminando conforme a tu propósito. También oriéntanos en esta palabra que tenemos para analizar, una palabra donde hay mucha geografía, muchos elementos que parecieran sonar para nuestra época tan raros, tan extraños, pero que por supuesto en estos primeros versículos algún mensaje encontraremos para nuestra edificación. Dirígenos con tu presencia y ayúdanos a entender el propósito de tu palabra. Oramos por cada hogar, por cada familia, en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea exaltado en estos días, Señor. Que tu nombre sea glorificado a pesar de los tiempos que vivimos. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener en cuenta algunos pasajes que son relevantes del libro de Deuteronomio para ir conectándolos también con la palabra del Nuevo Testamento, especialmente con los dichos de Jesús en esta conexión. Estamos tratando de tomar una colección de textos del libro de Deuteronomio, pero que es importante saber algunas cosas que son relevantes en la historia, en el contexto, cómo nace, qué dice el libro, qué contexto tiene para poder entender estos pasajes. Permítanme por unos minutos y pedirles que escuchemos algunas cosas importantes de un escritor, comentarista bíblico, el hermano Edesio Sánchez, que dice respecto a este libro lo siguiente. Dice que el centro de la enseñanza de Deuteronomio está relacionado con la fe, pero primeramente con la palabra. Por lo tanto, esa palabra y esa fe debe vivirse, en este caso con el pueblo de Israel en el Deuteronomio, deben vivirse lejos de la idolatría, lejos de la valoración a otros dioses que no deben ocupar el centro, sino el centro de la vida del hombre, sino el Dios que por medio de un ser humano como Moisés ha decidido proclamar la palabra y descubrir en esa palabra cómo Dios trabaja no solamente su amor hacia la humanidad, sino también Él va a mostrar que hace justicia. Y en esa justicia también se provoca
la liberación del ser humano. No solo la liberación de Egipto, sino la liberación del ser humano en todas las áreas de la vida. Agrega también Edesio Sánchez que Deuteronomio es el nombre con el que se conoce un libro de la Biblia que proviene del griego y que significa la segunda ley o bien una repetición de la ley. Algunos han negado o han discutido sobre el nombre, más que por repetición de la ley, le han llamado la segunda ley. Pero lo que hace acá, según Edesio Sánchez, es mencionar que es importante considerar que esta es una designación del nombre de Deuteronomio a partir de la idea de que existe una generación que necesita escuchar la ley que había sido entregada anteriormente, la primera ley, y necesita volver a recordarla. Pero para recordarla necesita conocer al Dios que lo guía y necesita conocer también al líder que Dios eligió en ese momento histórico para poder entregar esa ley. Muy importante para nuestra reflexión considerar estos elementos históricos. Deuteronomio, en casi toda su totalidad, es un libro de palabras. Lo que vamos a encontrar es un libro de palabras que de alguna manera van a representar el mensaje de Dios. No es cualquier palabra, es una palabra que va a mostrar el corazón de Dios, va a mostrar la orientación de Dios y va a mostrar el interés de Dios por permanecer al lado de un pueblo que constantemente se revela ante la dirección de Él. El interés entonces se enfoca principalmente en cómo ese Dios, cómo ese Señor que los liberó de Egipto, de la esclavitud, utiliza a un ser humano como Moisés, gran profeta de Dios, que va recordándole constantemente, ¿cierto? Ya en el caminar, en los capítulos del Pentateuco, los capítulos anteriores, les va recordando y exhortando, alentando, les va advirtiendo y les va recordando la promesa que Dios ha hecho hacia Israel. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio en la tradición, ¿ya? Es un libro que tiene como importancia que no solamente habló en aquel tiempo de Moisés a una nación, sino que sigue hablando a nuestros tiempos. Y es muy interesante porque no solo podemos recordar que habló ahora a nuestros tiempos, sino que es uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento. Fíjense que en el Nuevo Testamento se cita más de 83 veces. Es un libro, por lo tanto, donde se recurre constantemente para poder citar y recordar cosas importantes de las palabras de Dios, de las palabras que Dios entregó a Moisés y del camino que tenían que seguir al pueblo. Por eso en este libro de Deuteronomio nosotros nos encontramos con recuentos históricos, con exhortaciones, con cánticos que se elevan al Señor, con diálogos, con reyes, con leyes también y explicaciones e instrucciones que Dios va entregando. Quiero hacer todo este preámbulo para que podamos conocer algunos aspectos importantes de lo que menciona Edesio Sánchez en su comentario respecto a la importancia del libro. Estas instrucciones nos van a mostrar también algunos puntos que son importantes resaltar dentro del estudio, porque acá nos vamos a encontrar primero con asuntos generacionales. Una generación muere en el desierto y aparece otra generación, y es notable cómo Deuteronomio, dice Edesio Sánchez, conduce la narración acompañándola de una constante referencia al ayer, pero también al presente y al futuro. Por lo tanto, los padres que escucharon la promesa y murieron en el desierto, ese es el ayer. Aquellos que están escuchando en el presente, los que están escuchando la ley de Deuteronomio o la repetición de la ley, y aquellos que escucharán en el futuro. Lo segundo, que debido a este cambio de generación,
aún es una generación presente, es un pivote en el libro para unir generaciones. El pasado, los padres, el presente, los que escuchan, y el futuro, los que escucharán. Eso es muy importante porque Deuteronomio nos va a ir mostrando cómo aquellos que recibieron la ley y murieron en el desierto sin obedecer a Dios, pero se repite acá una generación nueva, que son los hijos de aquellos que caminaron en el desierto, que necesitan conocer a profundidad esa ley para que puedan transmitirla adecuadamente a Dios. Y más que hablar de ley, es transmitir la palabra de Dios, es la predicación del Deuteronomio. Se hace partícipe también en el pasado, pero en el presente y en el futuro, como una palabra que demanda obediencia. Deuteronomio es un libro entonces que da enseñanzas para aquella generación que tiene un privilegio extraordinario: escuchar a Dios por medio de un hombre para poder alcanzar la promesa de Dios. Por lo tanto, es importante considerar la importancia cuantitativa y cualitativa de Deuteronomio que tiene. O sea, tiene mandamientos, tiene leyes, tiene palabras de orientación, tiene palabras de exhortación, tiene promesas que son entregadas para un pueblo, en este caso el pueblo de Israel, que tendrá su repercusión después en Jesucristo, porque evidentemente nos encontraremos con esa conexión. Desde el punto de vista teológico, es importante decir lo siguiente: la fidelidad, la justicia que existe en este libro está relacionada con la alianza o el pacto que hizo Dios con Israel. Deuteronomio enfrenta al pueblo con los elementos centrales de una promesa, pero que a la vez lo confronta más que con la promesa misma, lo confronta con Jehová, con el Señor, y con ese Señor que le exige a una nación tener un comportamiento de santidad que tiene su reflejo en la justicia, pero también en su fidelidad o lealtad absoluta a Dios, al Señor que lo rescató de Egipto, de la esclavitud. El doble desafío entonces que se refleja acá espiritualmente es el espíritu que surge de la salida del Éxodo, ese espíritu liberado, ¿cierto? Un hombre libre de la esclavitud, pero que camina hacia la alianza y hacia el compromiso de cumplir el pacto que había hecho con Israel. Muy interesante entender esto, hermanos queridos. ¿Por qué? Porque para poder entender el libro completo de Deuteronomio necesitamos elementos como estos, de conocer que el Deuteronomio coloca el corazón, en su estructura, la enseñanza de aquel Señor que afirma ser el único Dios para Israel, conocido también por nosotros como el Shema. Yo, Yahvé, soy el único Dios, o soy vuestro Dios, o el Dios para ustedes, el único Dios, versículo 6, capítulo 6, versículo 4, de eso iremos hablando más adelante. Esta declaración de que Jehová es el Señor, el único Señor, va a ser el centro de todo Deuteronomio. Por lo tanto, aquí la declaración de Yahvé es único Dios implicará una respuesta del pueblo. ¿Para qué? Para que la fidelidad a Dios se manifieste y la justicia entre los hombres también se manifieste. Entonces, ahora sí, con esta introducción, permítanme entrar a algunos puntos importantes de nuestra reflexión que tiene que ver con el desarrollo de nuestra predicación de hoy. En Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 1 al 8, encontramos algunas cosas que son muy interesantes para poder tener en cuenta a la hora de nuestra reflexión. Lo primero, hermanos queridos, tiene que ver con una idea que no podemos olvidar. La historia que muestra el libro de Deuteronomio es una historia que habla de los retrocesos y los avances de una nación. Por lo tanto, nos encontramos en un libro como Deuteronomio. Ya hemos dicho que es la segunda ley o la repetición de la ley, ¿cierto? Donde
nos encontramos con un proceso de transición de generaciones. Entonces, en eso va a mostrar cómo se retrocede espiritualmente y cómo se avanza también en función de lo que Dios quiere para el pueblo. Entonces acá lo que se va a mostrar es cómo un pueblo que está en constante camino, en constante desarrollo, se muestra el peregrinaje de la nación que le cuesta aprender, que no puede hacer el camino o no puede peregrinar, no puede avanzar sin tener en cuenta en medio de su realidad al Señor. Por lo tanto, tiene que aprender que no puede hacer el camino a solas. No se puede caminar a solas en la historia de cada uno de los seres humanos. Quien camina sola, camina en el riesgo de vivir en una soledad absoluta sin tener en cuenta la compañía de Dios. Por lo tanto, el caminar a solas implica caminar a su manera, no a la manera de Dios. Y es interesante esto, porque en toda la sección que hemos leído del capítulo 1 al 8, en toda la sección se manifiesta justamente la tensión que se va a desarrollar en todo el libro entre aquella voluntad de Dios, del Señor, y la voluntad de los hombres que componen una nación como Israel. Y los va a colocar en tensión. ¿Por qué? Porque Dios aparece, según lo que leíamos en el capítulo 1, versículo 1 al 8, en esa tensión que Moisés tiene que declarar a los israelitas, versículo 3, todo lo que el Señor le había ordenado por medio de él. ¿Por qué? Porque Dios quiere que el pueblo conozca cuál es la voluntad de Dios para que el pueblo pueda caminar hacia esa voluntad. Entonces ahí se produce la tensión potente entre quizás una lucha de poderes entre el poder de Dios y la voluntad de Dios sin esta autoridad o sin autoritarismo, sino con amor frente a la necesidad de un pueblo, y el pueblo que se rebela contra ese amor y contra esa dirección de Dios para guiarlo hacia el propósito de entrar a la tierra prometida. En medio de esa tensión se encuentra un líder, porque el pueblo lucha constantemente. Ya lo podemos leer nosotros en el libro de Números, ¿cierto? El pueblo lucha constantemente con la dirección de Dios. Dios los lleva a la tierra prometida, ellos no quieren entrar, ellos tienen miedo, se encuentran con ciudades fortificadas, con gigantes y hombres que lo hacían aparecer a ellos, según el relato de Números, como langostas, como pequeñitos. Sin embargo, Dios pone en medio de esta tensión a un hombre que es el líder del pueblo, que es Moisés. ¿Para qué? Para que a través de Moisés pueda conocer el pueblo la palabra de Dios que los va a dirigir. Lo segundo tiene que ver con que la historia de la vida de la nación no se da en los términos humanos. Mire qué interesante es esto. Fíjense ustedes que cuando empieza el capítulo 1, estas son las palabras de Moisés que dirigió a todo Israel en el desierto del Jordán. O sea, hay una historia en un lugar geográfico, y en ese lugar geográfico donde están las personas, hay alguien que quiere dirigir a la nación. Esta historia de la vida de la nación se da no en los términos de la nación, no se da en los términos humanos, y esto es muy importante que lo tengamos claro, se da en los términos de Dios. Quien establece los caminos por el cual se tiene que conducir la nación es justamente el Señor. En esos términos tiene que conducirse. Por eso el versículo 3 dice, el día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había dado por medio de él. Está el líder entre la tensión del Dios y el pueblo, porque tiene que caminar en los términos de Dios. No se puede caminar en los términos humanos, en los que nosotros creemos que son
nuestra manera de entender y comprender a Dios. Todo lo contrario. También acá observamos en el texto el deseo de salir de un lugar geográfico, por supuesto un lugar geográfico que ya hemos leído, que se han mencionado en los versículos que están en este pasaje. En diferentes partes del libro nos encontraremos y seremos obligados a pasar por lugares geográficos, sea cual sea el nombre. Esos lugares geográficos están ahí en la Escritura, en Deuteronomio, están ahí para recordarnos cómo se vivió en aquellos lugares, pero cómo este libro va a obligarnos a entender que en cada momento histórico y en cada lugar geográfico, los hombres y mujeres no pueden estar sin Dios. Necesitan, en medio del corazón de la nación y en medio del corazón del hombre, sea el lugar geográfico que sea un monte, sea un desierto, sea un país, sea una nación, necesita tener, en medio de su realidad la palabra central y en medio de su corazón la palabra central. Es interesante que esta palabra central, ¿cierto?, tiene que ver justamente con eso. No pueden olvidarse de la palabra de ayer, del pasado, o la vieja palabra de Dios, que algunos han dicho esa palabra antigua del pasado. Este Deuteronomio lo está diciendo así: lo que fue entregado en la antigüedad tiene que hacerse nuevo en la realidad presente y se tiene que hacer nuevo en el futuro. Nos encontramos entonces acá con el inicio de la repetición de la palabra de Dios. Vamos a cambiar la idea de que es una ley, porque la ley siempre nosotros como chilenos la entendemos como una norma absoluta para cumplirla. La palabra de Dios para una generación nueva, a la cual se le debe recordar algo que a sus padres habían fracasado en el pasado. Si usted en su Biblia me acompaña para recordar el libro de Números, capítulo 32, versículo 13, dice lo siguiente: el Señor se encendió en ira contra Israel y lo hizo vagar por el desierto 40 años, hasta que, mire qué interesante, hasta que murió toda la generación que había pecado. Hasta que murió toda la generación que había pecado. Por lo tanto, es relevante encontrarnos con este pasaje de Deuteronomio capítulo 1 al 8, donde es necesario que una nueva generación, esta generación necesita no cometer los mismos errores que sus padres y necesita encontrarse con la palabra de Dios transmitida por un hombre llamado Moisés. El personaje, por muy importante que sea en la historia, no es el más importante acá en el inicio, es el portador de la palabra, como usted y yo. Acá el nombre no es el relevante, lo relevante es no repetir el error de los padres a partir de la palabra de Dios, que esa palabra necesita ser comprendida por una nueva generación, en un nuevo tiempo, en un nuevo lugar geográfico, y es una nueva historia que se va a contar. A partir del capítulo 1 es una nueva historia que se va a contar. Entonces, tengamos en cuenta esto: la instrucción de Moisés no son sus palabras. Por favor, recordemos versículo 3, el día primero del mes 11 del año 40, Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. No son sus palabras, es la palabra del Señor. La instrucción de Moisés entonces tiene una ubicación doble, tiene una ubicación doble. Primero tiene un tema espacial y tiene un tema temporal. Está en un lugar y está en un tiempo especial. El pueblo se encuentra al borde del río Jordán, que es el lugar donde está ahí apostado. Está a punto de entrar a la tierra prometida. Las puertas de la tierra prometida están a punto de abrirse para que entre. Moisés sabe que no va a entrar.
Moisés sabe que solo la puede ver. La nueva generación va a entrar, pero no puede entrar interesantemente sin escuchar esas palabras que el Señor le entregó a Moisés, la palabra de Dios. Esta es la tierra en que todavía no es suya, no la han podido conquistar y que de alguna manera no lo han hecho porque han desobedecido la palabra de Dios y que Yahvé se las ofreció como una promesa que se tiene que cumplir. Y de hecho se va a cumplir, pero se va a cumplir en los términos, mire qué interesante, en los términos del Señor, en los términos de Dios, en la historia y en la geografía de un pueblo que se mueve por distintos lados, pero en los términos de Dios, no en los términos de una nación. La nación quiere hacer su propia voluntad y Dios le dice, no, si se va a adquirir esta tierra, tiene que ser en los términos que se establecen y que yo establezco. Por lo tanto, es muy interesante considerar esto. Cuando Dios quiere entregar esta tierra, que todavía no es suya, que todavía no la han adquirido, en tiempo intermedio se encuentra en una situación, como dice Edesio Sánchez, en casi ya está lista la tierra, pero todavía falta construir o contar una historia, o falta todavía consolidar una historia. ¿Cuál historia? La historia de una nueva generación que tiene la gran oportunidad de escuchar al Señor por labios de un hombre que fue usado para estar en medio entre la tensión de Dios, entre un pueblo que se revela contra Dios, que camina contrariamente a Dios, y el Dios que los quiere orientar con amor, con una palabra nueva para ellos, a través de los labios de un hombre que conocemos llamado Moisés. Eso es el preámbulo de todo el capítulo. Permítanme terminar, hermanos amados, con algunas consideraciones de los versículos que hemos leído finales, consideraciones o conclusiones que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Este relato, esta historia, lo que nos muestra y lo que nos recuerda esta historia son la historia de individuos, personas, no son almas que no tienen pensamiento, que no tienen sentimiento, son seres individuales, cada uno viviendo su propia historia. En este relato que encontramos y que hemos leído, se habla de un pueblo, pero en este pueblo está compuesto de personas que tienen una historia pasada y una historia presente y tendrán una historia futura. En la historia pasada reconocemos los errores de los padres que murieron en el desierto. En la historia presente encontramos a individuos y a un pueblo que no puede construir su historia en el vacío, no puede volver a ser una historia en algo que no es concreto, necesita volver a recuperar y construir su propia historia. Cada individuo reconstruir su propia historia, porque la historia de un pueblo no se da en el vacío, sino se da en espacios y en tiempos concretos. Hoy día, en este caso de Israel, en un lugar especial, a punto de entrar a la tierra prometida, pero también en tiempos concretos. El tiempo concreto significa que ese es el tiempo de Dios. No es el tiempo del pueblo, es en el tiempo de Dios. El pueblo quiere de alguna manera revelarse a ese tiempo de Dios. Pareciera que a nosotros, los seres humanos, nos quisiera, a veces nos gustaría quedarnos en el pasado porque el pasado fue mejor, o nos gustaría quedarnos en el presente, o queremos salir rápidamente hacia el futuro, porque en el futuro será mejor. Este presente es muy amargo, muy triste. En medio de una pandemia parece que hoy día necesitamos arrancar de esta pandemia. ¿Y para qué arrancar? Para irnos al futuro. O volver al pasado, porque en el pasado sin pandemia era mucho mejor. Queremos volver a vivir la actualidad, o de alguna manera no la actualidad, sino vivir aquella normalidad que había antes. Entonces pareciera que nos gustaría volver al pasado y quedarnos ahí
pegaditos, libres de toda contaminación de esta pandemia. ¿O nos gustaría arrancar hacia el futuro? Como que el futuro pareciera ser un futuro mejor. Y sabemos que para muchos puede ser mucha incertidumbre, mucho dolor, mucha angustia. Nadie sabe lo que pasará en el futuro. El futuro está en las manos del Señor. Sin embargo, hay que recordar esto. La historia de pueblos, la historia suya, la historia mía, no se da en el vacío. Se da en un lugar, en un espacio, en un lugar geográfico y se da en los tiempos concretos. Usted en Reñaca hoy día, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Quilpué, donde usted esté, se da la historia suya en una realidad que es única, personal, pero que se da en un tiempo concreto. Estos lugares que se mencionan acá, Cades Barnea, Oreb, Moab y todos otros lugares que se mencionan, pareciera que son lugares que a nosotros no nos interesan geográficamente porque estamos en Chile. Sin embargo, para nosotros es bueno conectar esta idea de que lugares y momentos históricos, momentos oportunos, adquieren un sentido especial. ¿Por qué? Porque esos lugares o esos momentos históricos en los que vivimos, nosotros tenemos que integrar una verdad. Y la verdad que tenemos que integrar es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Hoy día es bueno esperar el tiempo de Dios. No esperemos que todo un gobierno solucione los problemas de una nación. No esperemos que una vacuna solucione los problemas del ser humano. No esperemos que la economía, no esperemos que la salud. No, esperemos los tiempos de Dios, esos tiempos de Dios que mueven a una nación como a Israel, para que escuchen las palabras de Él a través de Moisés y se dirijan hacia su voluntad. El tiempo de Dios, el lugar concreto, el tiempo específico, de alguna manera nos tiene que llevar a comprender que no podemos entrar en tensión con el Señor, que el Señor tiene sus tiempos para actuar, que el Señor tiene sus momentos para dirigir la vida de cada creyente. Y esa vida de cada creyente depende del actuar de Dios en la historia propia, en su propia historia, primero en mi historia, en su historia y en la historia de una nación, de una humanidad. En los tiempos del Señor, nosotros no podemos intervenir en esos tiempos de Dios porque cada cual tiene su propia historia. De la misma manera no podemos intervenir en el crecimiento espiritual de los hermanos como creyendo que nosotros somos los que hacemos madurar a los hermanos y a los que son nuevos en el Evangelio. No, en los tiempos de Dios, porque cada creyente vive su proceso, su momento y dirigido por el Señor. En este sentido, hermano amado, esto nos llena de significado a nosotros y nos debe llenar de significado en cada momento, hermanos, porque cada momento desagradable, cada momento bueno y de alegría, independiente de cómo escribamos nuestra historia, cada uno tiene su historia, tiempos lindos, tiempos amargos. Es como la vida del ser humano es así, con días buenos, días malos, tiempos agradables, tiempos de felicidad, tiempos de gozo, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, tiempos de angustia, tiempos de muerte, tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, pero también tiempos de desafío, tiempos de donde Dios nos habla a través de su palabra. ¿Para qué? Para que en esos tiempos, como comunidad cristiana, podamos nosotros encontrar la dirección de Dios y de su palabra. Es en los tiempos de Dios, es en el tiempo adecuado de Dios, en que usted y yo debemos encontrar la palabra del Señor que nos dirige. Es Dios quien dirige a su pueblo, en el lugar geográfico que usted se encuentre, en ese lugar donde usted está, en el lugar que usted se encuentra, Dios dirigirá su vida, toda acción, todo momento histórico, por bueno o malo que sea, por triste o alegre que tenga, debe someterse siempre al juicio de la palabra divina de Dios. No nos toca a nosotros juzgar los tiempos, les toca al Señor seguir dirigiendo a su pueblo. Los cristianos necesitamos aprender, hermanos, que a leer nuestra historia,
leer nuestra historia, evaluar nuestro presente, cómo está nuestro presente, para enfrentar un futuro a la luz de la palabra divina, para enfrentar un futuro. Si no leemos nuestro presente para enfrentar el futuro a la luz de la palabra divina, hermanos, estaremos siempre queriendo retroceder, quedarnos hacia el pasado, porque parece que el pasado fue mejor, de tal manera que no seremos impulsados para esa palabra. La palabra divina del Señor nos acompaña en nuestra historia cada vez que nosotros nos encontramos en distintos momentos de la vida. Felicidad, alegría, amargura, tristeza, angustia, ahí está Dios caminando en medio de nuestra historia. Este es el eje hermenéutico, el eje de la palabra del Señor que resalta para nosotros. Que el Señor caminando en su historia y en mi historia, con su palabra divina, alumbrando nuestro camino para no cometer los errores del pasado. Tercero, Dios nos hace caminar en distintos escenarios. Hoy, en medio de una pandemia, la pregunta, estamos hablando de la historia, en distintos escenarios, hoy en medio de una pandemia, antes fue quizás la peste negra, otras veces guerras mundiales. Dios nos está llevando a caminar o nos está llamando a caminar en medio de una pandemia. Y la pregunta que debemos hacernos es, en medio de esta pandemia, de lo que estamos viviendo, la historia, por muy doloroso que sea esta historia, nos conducirá en medio de esta pandemia a que nosotros sigamos caminando bajo el alero de la dirección de Dios y de la palabra de Dios. ¿Nos seguirá orientando esa palabra en los tiempos de pandemia? Una historia desprovista, hermanos queridos, de la palabra de Dios o de la guía y dirección del Señor. Una palabra desprovista de esa dirección y de esa palabra nos llevará siempre al fracaso, a la tristeza y a la desesperanza, tal como lo vivió Israel en el desierto. Nos muestra de alguna forma esta historia que hemos leído en el capítulo 1, del 1 al 8, cómo Dios va con su pueblo en el camino. Va caminando con su pueblo en el camino. Cómo Dios va mostrando en el camino a este pueblo de Israel que Él está, a pesar de su condición de rebeldía, Él está con esta nueva generación. Moisés les declaró a los israelitas todo lo que el Señor les ordenó por medio de Él. ¿Por qué? Porque era necesario que recordaran esta promesa, para que no olvidaran, igual que nosotros en este tiempo, no olvidáramos que Dios nos acompaña en el camino, que nuestro Dios sigue caminando a pesar de lo difícil que estamos viviendo, que el Dios sigue mostrando su promesa más allá de las promesas que escuchamos en el mundo, en la realidad actual, en los seres humanos que nos prometen tantas cosas. Hay una promesa sublime y una palabra sublime, que es una palabra que trae aliento y trae esperanza a cada uno de nosotros. Nos muestra cómo Dios va con su pueblo en el camino. Aun cuando ha sido rebelde, Él sigue presente en medio de la nación. Nunca olvidemos, hermanos amados, que Dios va contigo en el camino. Dios va contigo caminando y necesitamos esa orientación de Dios, de la palabra de Dios, para colocarnos en el lugar correcto, bajo la cobertura y la voluntad de Dios, y no bajo la tensión como el pueblo de Israel con la palabra. Cuando entramos en tensión con esa palabra, lo único que trae a nuestra vida es dolor y angustia. Todos necesitamos, hermanos, aquí hay otro punto que es importante destacar. Todos necesitamos ser hoy día el Moisés para los hombres y mujeres de este tiempo y de esta historia, para las nuevas generaciones. No hay un Moisés único. No podemos elevar a Moisés a categorías divinas, porque Moisés no fue divino, era un hombre con defectos, con cualidades y virtudes, pero también con debilidades. Sin embargo, no quiero que hoy día elevemos
la figura de Moisés a algo que no corresponde, porque el único que debe ser exaltado es el Señor. Pero sí nosotros, hombres y mujeres, niños y jóvenes, estamos llamados a transmitir y repetir a las nuevas generaciones la palabra de Dios. Transmitir y repetir a las nuevas generaciones la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque en cada momento histórico hay Moiséses que deben pararse y proclamar la esperanza para otros que necesitan ser orientados. Sean hombres, sean mujeres, sean niños y sean jóvenes, son portadores de la verdad de la palabra del Señor. Por eso esa palabra no puede dejar de ser transmitida. Aunque la historia sea tan oscura como la que estamos viviendo y como la que vivieron en aquellos tiempos Moisés y la nación, debe ser comunicada a otros por medio de aquellos que hemos sido llamados de la luz, de las tinieblas a la luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó justamente de ese lugar donde estábamos tan tristes, que son las tinieblas. En sexto lugar, y para terminar, cuando estaba Israel en un lugar geográfico, Horeb, el Señor les ordenó algo. Fíjense lo que dice el versículo 7. Pónganse en marcha y diríjanse a la región montañosa de los amorreos y de todas las zonas vecinas. Y aquí hay un imperativo en el versículo 7. Pónganse en marcha y diríjanse a las regiones montañosas. Pónganse en marcha, caminen, salgan del letargo, salgan de la parálisis. Versículo 8, yo les he entregado esta tierra. Adelante, adelante, dice la NBI. Adelante, tomen posesión de ella. Tomen posesión de ella. ¿Por qué tienen que tener posesión de ella? Porque es la promesa que juró a Abraham, Isaac, Jacob y a sus descendientes. Entonces aquí hay algo muy interesante para terminar. Este imperativo como mandato, movilícense a otro lugar, porque el lugar que están paralizados. Esto es algo re interesante que quiero recordar. El futuro, hermanos queridos, el futuro que está allá, puede ser la representación de una esperanza o también de una incertidumbre. Pero también puede representar el presente como una extensión del presente. Por ejemplo, a nadie me gustaría proyectar que toda la vida viviéramos una pandemia, pero quisiéramos volver al pasado para vivir sin esa pandemia, y estamos ahí en esa tensión. Hoy día el Señor nos está diciendo que el futuro no es representativo del presente. Hoy quiere volver a recordarnos que las nuevas generaciones deben reconocer que no se pueden quedar paralizadas. O sea, nosotros no nos podemos quedar paralizados en medio de la pandemia. Tenemos la misión de caminar, porque en medio de nuestro caminar está el Señor. En medio de nuestro dolor y de la muerte está el Señor. En medio de la alegría o de la esperanza está el Señor. Por lo tanto, no nos conformemos con quedarnos aquí diciendo, pobrecitos de nosotros que estamos sufriendo por la pandemia. No, alentemos a otros. El otro día, el jueves, en la reunión de oración, escuchábamos una reflexión de que nuestras tribulaciones y nuestra angustia son justamente para tener las herramientas para consolar a otros. Por lo tanto, no nos paralicemos. La palabra del Señor le dice al pueblo, pónganse en marcha y diríjanse a cierto lugar geográfico, porque ahí les mostraré y les entregaré lo que le prometí. De hecho, en la Reina Valera aparece en signo de exclamación, adelante, tomen posesión de ella. ¿Por qué? Porque la tendencia del cristiano a veces es paralizarse, es quedarse detenido. No, hoy día debemos avanzar hacia donde Dios nos quiere llevar. Hoy día es la gran oportunidad de que nuestra historia esté siendo orientada, no en un vacío, sino sustentada en la palabra de Dios y también orientada por la palabra del Señor. Porque a veces, aunque el futuro sea incierto, nos queremos quedar pegados en este presente o en el pasado,
porque el todo pasado pareciera ser mejor y no queremos avanzar. Y hermanos queridos, quiero decirles algo como desafío. Hay una nueva generación a la cual hay que repetirle la ley. Y esa nueva generación debe conocer que usted y yo somos los portadores de esa palabra que debe renovarse en estos tiempos para nuestras vidas. Por eso mi sermón, no lo quise decir al comienzo, tiene por título El Señor y su palabra en el caminar de la historia de todo ser humano. El Señor y su palabra y en el caminar de la historia de todo ser humano. Dios sigue caminando contigo como caminó con Israel. Su palabra sigue vigente en medio de tu historia como en el pueblo de Israel. Ese Dios que nos orienta y nos acompaña en nuestro caminar también nos desafía a avanzar para poder comunicar esa palabra a las nuevas generaciones que vienen y que necesitan escuchar que hay un Dios que aún en medio de la tragedia del ser humano está presente para acompañarnos, abrazarnos y animarnos. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra. Esperamos que esta palabra sea desafiante para nosotros y nos ilumine nuestro camino. Gracias por ella y bendice que esta palabra en cada hogar. Padre, toda la gloria, porque en mi historia tú estás. Desde antes que yo me pudiera, de alguna manera, poder conocer el Evangelio, tú estabas ahí y estuviste ahí cuando te conocí, cuando tú te acercaste a mí, pero también estás hoy y estarás mañana, aun cuando partamos a tu presencia. Gracias, Señor, porque tú caminas entre nosotros. Ahora nosotros como desafío tenemos a avanzar para que otros conozcan esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a escuchar una alabanza final para dar término a nuestro culto dominical. Hay un himno muy hermoso, queridos hermanos, que se llama Cuando estés cansado y abatido. Parte de sus letras dice: dilo a Cristo, mira a Cristo, sigue a Cristo y fía en Cristo. Y además dice que Él es nuestro amigo fiel. Queridos hermanos, cantemos este hermoso himno que se llama Cuando estés cansado y abatido. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. Cuando estés de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. Mira a Cristo, mira a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Si acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, sigue tan solo a Él. Cuando llegue la final jornada,
Fía en Cristo, te dará al cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, fía tan solo en Él. Estimado hermano, informamos los siguientes anuncios importantes. Lunes, martes y miércoles a las 20 horas tendremos la Academia Bíblica con los cursos Las Parábolas de Jesús 2 con el pastor Ricardo Vázquez, Libro de los Hechos 2 con el hermano Miguel Chávez, Introducción a la Biblia con el hermano José Raúl Gómez. El jueves a las 20 horas, reunión de adoración y clamor al Señor. El viernes a las 20 horas tendremos la reunión de hombres. El sábado a las 17 horas, reunión de damas, seguida por la reunión del grupo de jóvenes a las 21 horas. Le recordamos y animamos a continuar siendo fieles al Señor en los diezmos y las ofrendas, las cuales puede hacer a la cuenta bancaria que se muestra en pantalla. Que Dios les bendiga. Esperamos que esta semana tengan una hermosa semana, que esta palabra ilumine nuestro corazón y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe en cada uno de nuestros proyectos personales, pero también nos acompañe para entender que Dios está caminando entre nosotros en tiempos de pandemia y que necesitamos comunicar como aquellos hombres que se han puesto en la brecha para dar a conocer la buena noticia a aquellas nuevas generaciones que no conocen al Señor. Que Dios les bendiga grandemente.